Hola, ¿cómo están? Un gran placer recibirlos en el podcast de Conexión Inmobiliaria de la Cámara Costarricense de Bienes Raíces en nuestra nueva sede de Trejos Montealegre. Hoy tenemos el tema inversión inmobiliaria. Nos acompaña, tenemos el placer de recibir a la señora Ofelia Ulloa, una gran profesional en este tema de muchísimos años que nos va a compartir historias maravillosas, conocimiento muy grande, y nos acompaña también el señor Leonard Cambronero de la Cámara Costarricense de Bienes Raíces. Bienvenidas y bienvenidos, esperamos que disfruten y que sigan compartiendo esta información y sigan escuchando nuestros podcasts. Bienvenidos, para nosotros es un gusto, un placer poder compartir hoy, más con la invitada que tenemos el día de hoy. Vamos a compartir información de muchísimo valor para todos ustedes y me gustaría arrancar dándote la bienvenida y dándote las gracias, Ofelia. Muchas gracias. Sé que va a ser un espacio muy provechoso para todos y para los que no te conocen, bueno, Ofelia tiene más de 30 años de experiencia en el mundo inmobiliario, también, bueno, es presidenta, es fundadora y corredora de su empresa Costa Rica Sol First Realty y tiene muchísima experiencia, muchísimo bagaje, ha pasado por muchas experiencias que lo que queremos hoy es compartirles parte de esas experiencias que consideramos fundamentales y vitales en nuestra industria costarricense y también a nivel internacional, ya que eres pues asesora también a nivel global. Me gustaría, más que yo edificarte en este sentido, que nos cuentes un poquito quién es Ofelia y también entrando un poquito a la parte humana. ¿Quién es Ofelia? Bueno, Ofelia Ulloa es una abuela. Una abuela de 5 nietos y en realidad tengo muchísimos años de estar en bienes raíces, pero yo comencé en la parte de desarrollo. Los que conocen en el GAM Hacienda del Sol, pues esa fue mi última experiencia porque una vez que terminé con Hacienda del Sol, fundé Costa Rica Sol First Realty. Pero te voy a contar algo sobre mí que en realidad tal vez gente no lo sabe y por qué estoy en bienes raíces. Yo soy viuda, pero cuando mi esposo estaba conmigo, pues viajamos muchísimo porque era en la parte de transnacionales. Entonces viví en muchísimos países que me dio el conocimiento de cómo vas a otro país a empezar a buscar una propiedad. Entonces esa experiencia es muy importante, que por eso me ha sido para mí un poco más fácil cuando entré en este mundo, qué es lo que hay que hacer y cómo hacer. Pero la mayoría de la gente en la parte humana me pregunta, ¿por qué a esta edad estoy haciendo esto? Entonces yo te puedo decir que porque me apasiona, porque me encanta ser parte cuando una familia o él o ella están buscando una propiedad, ya sea relocation, que es la reubicación, o cualquier cosa a donde sos parte de un éxito final. Eso no solamente te da un incentivo enorme, sino un contacto y amistades que duran para siempre vida, claro. Y sobre todo internacionalmente. Eso creo yo que es la parte humana que me hace seguir porque me fascina. Yo creo que cuando te apasiona algo, no es trabajo. Aunque no siempre es todo bien. Hay sus experiencias negativas, pero es parte de la vida, ¿no? Es como todo. Mencionaste varios aspectos fundamentales. Pasión, ayudar. Sí. Y eso te trajo a la gestión inmobiliaria. Así es. ¿Cómo entraste ya efectivamente y a desarrollar esa parte hacia los asesores, para ser asesora, para ser broker y entrar desde la parte local costarricense hacia la parte internacional? Bueno, cuando yo terminé el proyecto de Hacienda del Sol, que realmente estaba proyectado para afuera, también los costarricenses, por la ubicación, fueron los mayoritarios. Entonces yo me di cuenta que había un mercado enorme para Costa Rica y ahí es donde yo decidí hacer alto a la parte de desarrollo, que es la parte donde yo comencé, y empezar a formar esta compañía. Esa palabra asesora es clave, porque eso es lo que somos. La función nuestra es una asesoría al cliente, el cual va a ser siempre primero.
Y de ahí viene lo que les vamos a desarrollar más adelante, que es la ética. La ética internacional y nacional van de la mano. Entonces yo creo que esa pasión, a donde se comparte con la docencia, se comparte con muchas cosas que tienen que entrar dentro de la correduría inmobiliaria nacional e internacional, son esenciales. Y yo creo que yo felicito a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, porque está haciendo un papel muy importante en la docencia nacional e internacional de sus miembros, y se está viendo. Está viendo con estas oficinas tan bonitas que tenemos acá y el progreso que se está haciendo a nivel profesional. Claro, me gustaría comenzar con eso que mencionaste, con la ética. Sí. Creo que es un pilar fundamental en nuestra profesión, Ay, sí. en cualquier profesión, y que también como junta directiva, lo que se está haciendo acá en la asociación va muy alineado hacia esa visión. Creo que es uno de los pilares fundamentales que tenemos como junta directiva, y me gustaría que nos comentes un poquito de la importancia de la ética y cómo funciona la ética, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y cómo se combina. Fíjate que es igual, ya sea nacional e internacional. Nada más que la parte internacional estás abarcando montones de naciones, pero en Costa Rica también tenemos muchas idiosincrasias diferentes en nuestro país. Pero aquí la ética, que en realidad en el caso nuestro, que somos miembros bilaterales de la NEAR, a través de ellos es que realmente tuvimos la parte original del Código de Ética, que también lo refleja esta Cámara. Eso en la parte internacional es fundamental, porque es el común denominador para que nosotros podamos reaccionar. Internacionalmente, obviamente, tenemos muchos idiomas, muchas idiosincrasias, muchas cosas diferentes, pero la ética nos une. Entonces, si vamos a tener una conducta a donde es apropiada, acompañada con la docencia, y además de eso estamos dándole la preferencia al cliente, pues es algo que nos responsabiliza. Y yo les digo pues a todos, cuando yo doy el curso internacional en la Cámara, en que nosotros somos embajadores de nuestros países. ¿Y qué es ser embajador? Es conocer y representar a nuestro país en todo, conocer todo. Y ahora más tardito les voy a explicar eso, pero también, además de conocerlo, es tener esa ética de cómo me voy a conducir. Fíjate que es hasta la presencia. Yo a veces voy a la playa y veo gente que presenta el producto muy bien, pero también veo de todo se ve. Una presencia tan inadecuada. ¿Por qué? Porque al estar yo bien presentada, estoy dándole respeto al cliente y también a la propiedad que estoy representando. Entonces yo creo que la presencia, aunque estés en la playa, donde estés, no importa, puedes tener un vestido o un traje, es decir, una vestimenta apropiada al clima, pero correcta. Entonces eso da respeto a la gente que viene a buscar. Entonces hasta eso hay que ponerle atención. Muy importante tu pregunta, sí. Leonard, y tu comentario, y Ofelia. Definitivamente esa parte de la ética nos pone un marco, sí, en el cual tenemos que o podemos manejarnos, saber que hay una confianza, saber que hay un respeto del lado de las partes, porque en toda la parte de la gestión inmobiliaria son acuerdos y hay contratos de por medio. Así es. ¿Cómo insertar eso y relacionado con la formación? Llámese nacional o internacional. ¿Cómo va eso de la mano? Bueno, antes de entrar a eso, yo creo que es importante, para terminar con lo del país, que hay que conocer nuestra política, nuestra economía. Yo no te estoy hablando de partidos políticos, de la política del país, de la economía, de su geografía, su historia y de la idiosincrasia nuestra. Para poder asesorar. Para poder asesorar, eso de primero. Y después conocer el producto verdaderamente. Correcto. No que te lo manden por correo y ya lo conociste. No, tenés que estar presente y saber cómo venderlo, que es otro capítulo para eso, ¿verdad? Pero también conocer el producto en general. ¿Y qué es eso? Ya hay la residencia vertical, la residencia horizontal, los terrenos, las fincas y las reservas forestales y privadas. En eso creo yo que uno puede escoger lo que uno quiere y cómo lo quiere uno presentar. Entonces, para
contestarte, yo creo que cuando uno tiene ya ese conocimiento del país y de tu producto y que lo estás presentando correctamente, porque internacionalmente te vas a dar cuenta que la presentación de un producto tiene que ser muy bien, si no te la engavetan. Sí. Porque hay muchos mejores que vos. Tiene que ser claro, tiene que ser y saber cómo. Y no es difícil, es simplemente hacerlo adecuadamente. Entonces, ¿por qué? Porque ahora el producto nuestro se expone virtualmente. Ya no estamos viajando, todo lo estamos presentando. Hay múltiples canales, múltiples canales. Y yo creo que la docencia, la Cámara está haciendo un papel fundamental a donde nos están educando de manera correcta de cómo hacerlo. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino y tener también lo que yo llamo el staging, que eso aquí no lo hacen. Les voy a hablar un poquito de eso. Por favor. Cuando uno tiene una propiedad que la va a mostrar, sobre todo internacionalmente, pero también nacionalmente, por eso para mí las dos van juntas, Sí. pero sobre todo internacionalmente donde están acostumbrados a otro tipo de presencia. Cuando yo firmo un contrato, que en el caso mío pues es exclusividad, muchos hacen el open listing, pero de una u otra manera el staging tiene que ser igual. Entonces cuando usted firma el contrato, ¿qué es lo primero que tiene que hacer antes de ir al staging? Porque si lo hacen al revés y no firman, ya gastaste todo el trabajo del staging. El staging no es todo mundo que lo puede hacer, pero ¿qué es? Porque, por ejemplo, yo soy decoradora de interiores, pero pero eso es muy diferente. Sí. La decoración de interiores es cuando profesionalmente le estás buscando el gusto de la persona y lo haces así. En bienes raíces, no. Lo que estamos buscando son los espacios. Entonces, si me das tu casa, yo tengo que llegar y decirte de manera diplomática, porque en esto hay que ser muy diplomático. Bueno, yo necesito mostrar los espacios y entonces empezar a quitar todo lo que es la parte personal. Como trofeos, fotografías, etcétera. Porque lo que quiero es mostrar un espacio con colores neutros. Es decir, ahí entra un conocimiento de un staging que es importante realmente tenerlo. Porque en el momento que presentas tus productos y es agradable a tu vista, pues ya tenés un campo bien ganado. Porque si no lo es, no les interesa. Y mira, puede ser el mismo producto. Vos puedes tener la misma casa y la presentás en un good staging y el otro no, es la misma casa. Los resultados son diferentes. Entonces tenés que ponerle atención a eso. Entonces yo creo que eso es importante. Y la docencia, la Cámara va millas adelante. Lo mismo, nosotros tenemos internacionalmente 2 asociaciones que pertenecen a las instituciones internacionales. Ajá. Una es la Segregar, que es la Cámara, la asociación de la playa, que su sede está en Flamingo, y la nuestra, que tiene además 40 años de existir, así es que 50 años de existir, entonces tenemos un récord enorme, pero las 2 pertenecemos a la NAR, pertenecemos también a SILA y también pertenecemos, bueno, no todos, pero a FIAPSI también. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que nosotros trabajamos, porque yo sé que Ramón tiene también un contacto y un anexo muy grande con la otra asociación, trabajamos en conjunto, porque lo que tenemos nosotros, ellos no lo tienen, entonces podemos compartir esa información y al revés. Entonces, eso no es una competencia, eso es una colaboración conjunta y así lo veo yo. Entonces, yo creo que una vez que tenemos esta parte puesta, tenemos que ver cómo nos preparamos en la parte internacional. La Cámara tiene... tengo que leerlo porque a mí se me olvida. Son 1, 2, 3, 4, 5 designaciones que ha dado en la Cámara que son muy buenas. Muy buenas a través de la NARI y quiero mencionarlas y decirles por qué son importantes. Información clave. Yo no sé si eso iba para otra pregunta, pero me estoy adelantando. No, okay. Claro. Una es el CIPS, que en inglés es Certified International Property Specialist, pero en español es especialista certificada de propiedades internacionales. Vean lo importante de esta
asignación. En el momento de que, ¿por qué es importante? Porque los 5 continentes nos van a enseñar cuál es la idiosincrasia y la manera de hacer negocios en los diferentes países. Y saber eso, cuando uno recibe un cliente de Japón o del Medio Oriente o de Estados Unidos o de América del Sur, saber con confianza cómo le vas a mostrar. Le abre la puerta. Y yo cometí 50,000 errores hasta que claro, tuve esta designación, que les voy a contar algo rapidito, pero que es típico de la gran ventaja, porque fíjate, les voy a hablar de la parte internacional, por ejemplo, la NAR. NAR tiene 1.600.000 miembros, pero de esos miembros hay un porcentaje, solamente un 10%, que son CIPS, que quiere decir que es un grupo muy limitado, muy selecto. Entonces, si vos estás en África, y ahora te voy a contar lo que me pasó a mí en África, y yo sé que te voy a mandar un contacto o voy para allá, yo me voy a sonreír de oreja a oreja al saber que quien me va a entender sabe lo que yo sé. Entonces, el año pasado, no, el antepasado, fuimos la familia entera, fuimos a África del Sur. Yo me metí al CIPS a ver quién estaba en Cape Town y encontré a esta señora muy agradable, me respondió. La amabilidad de ella me fue inclusive al aeropuerto, pero nosotros éramos 10, fíjate. Entonces yo me fui con ella, por supuesto, y el resto por su lado, ¿verdad? Sí. Pero fue una amabilidad tremenda, ya fue un contacto. Claro, ya hay un link. Hay un link tremendo, sí. y en Johannesburg igual. Entonces, cuando yo tengo una vacación, y eso les sugiero a ustedes, yo la combino. Porque no es que estoy trabajando, estoy haciendo networking, estoy conociendo, estoy haciendo los contactos. Sí. Y la confianza y la ética se basa en eso, parte, de conocer y que te conozcan. Por eso es que los eventos internacionales son importantes, es una inversión, Sí, por ejemplo, la NAR tiene 2 eventos importantes, uno en noviembre y otro en mayo, que son muy importantes para todos nosotros. SILA también, que ahora la va a tener en agosto de este año, lo va a tener en Río de Janeiro, para que vayan. Sí, listo. Y también FIAPSI, FIAPSI es fabulosa porque ellos tienen, es la élite realmente de bienes raíces, ellos tienen su sede en París, Francia, a donde en marzo tienen, vea qué importante, lo que llaman ellos MIPIM. Ahí es a donde los desarrolladores generalmente a nivel mundial se reúnen, y ahí es donde uno encuentra los operadores de hoteles, los que buscan las reservas forestales privadas, los que buscan, y ahí ya estamos hablando de propiedades high-end, ¿verdad? Sí. Ya no pequeñas, sino grandes, porque la idea es de que se firmen los contratos. Y vean la diferencia. Porque las 3 asociaciones, muy buenas las 3, pero operan diferente. La NAR y SILA son solamente de corredores. Entonces, ahí vamos a encontrar corredores, ¿verdad? FIAPSI no. FIAPSI lo que hace, lo que yo llamo el triángulo. Tiene el corredor, el inversionista y el desarrollador. Entonces, en sitio se hacen los contratos y las cosas suceden. Es tal vez la más cara de todas de entrar, pero vale la pena. Y vean lo interesante que es esto, que eso también se combina con el país que uno representa. Claro. En una ocasión, hace muchos años, yo presenté al ministro de Turismo a esa convención. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de alguien que va a hablar por Costa Rica, que le conviene en una plataforma enorme, enorme. Sí, claro. Entonces vean que también la parte política nos conviene a nosotros tenerlas juntas, porque el turismo... La imagen de Costa Rica en un escenario como ese para una actividad como esta es perfecta. Es perfecta. Entonces ahí estás invitando a un político que tiene una investidura de ministro de turismo, que representa al país, que va a hablar bellezas del país. Es escuchado, es respetado. Y después entramos nosotros, los corredores detrás. Exactamente. Entonces, y les dan un tratamiento VIP que no tiene idea. Entonces, todas esas son
beneficios que uno tiene que saber. Claro. Pero otro beneficio que uno tiene que saber, y aquí me estoy adelantando. No de eso se trata, de compartir más conocimiento. Es saber los incentivos que tenemos en Costa Rica para la inversión afuera. Y mucha gente lo ignora. Y mucho porque en realidad diría yo que la parte nuestra tenemos que investigar un poquito cuáles son los incentivos actuales para la inversión. En el tiempo del COVID se dio lo que todo el mundo llamó a nivel mundial el Golden Visa, la visa de oro. Que nosotros la tenemos, le cambiamos de nombre, pero aquí la inversión en este momento, antes era de $250,000 para tener la parte migratoria, ahora son $150,000. Wow. Y además de eso estamos hablando de que puedes traer todo el menaje sin impuestos, puedes traer un auto o un avión o un yate o un barco, es decir, sin incentivos. Y además de otros incentivos de impuestos, exoneración de impuestos, ¿verdad? Para obtener la parte migratoria. Y también los beneficios a los jóvenes de ustedes, que son los nómadas digitales. Muchas gracias. Sí. Los nómadas digitales están inundando a Costa Rica y están generalmente en las playas porque están... Es una generación de multiplicación de Claro, entonces ellos están felices porque vean lo importante de lo que sucedió durante el COVID. Durante el COVID cambió totalmente la manera en que nosotros vendemos propiedades. Ya nosotros no vendemos propiedades, ahora vendemos un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida desde el COVID hasta acá ha cambiado totalmente. Y ahora al final yo les voy a decir por qué Costa Rica es realmente importante para nosotros. Pero eso en sí marcó un antes y un después. Vean ustedes que lo que más sufrieron en ese momento fueron la parte comercial, porque las oficinas bajaron muchísimo, porque todo el mundo tenía que quedarse en la casa. Claro. Y lo virtual se estaba hasta ahora fortaleciendo. Sí, pero también nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde la casa, y el overhead que estábamos pagando en las oficinas, mi oficina está en la casa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque mis clientes, yo salgo con ellos y yo no tengo que atenderlos en la oficina. De acuerdo. O aquí, en nuestra cámara. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver qué aprendimos y tomarles la gran ventaja de eso. Pero, vean, mi esposo y mis hijos son gringuitos. Okay. Bueno, mi esposo era, porque yo soy viuda. Okay. Pero el amor que ellos tienen, viven aquí en Costa Rica, es el mismo que tengo yo. Yo nací y me crié allá, aquí, pero fui a estudiar y la mayoría de mi vida adulta ha sido afuera. Okay. Por eso es que te digo que la parte internacional para mí es muy importante, porque ya yo sé cómo se vive en muchos países. Pero todo ese aprendizaje, además después del COVID, me enamoré más de Costa Rica. Porque aunque tengamos quejas, porque todos tenemos quejas, porque no es un país perfecto, pero es un país que ofrece desde el clima hasta muchísimas cosas que más tarde les voy a mencionar, que son muy importantes que lo sepamos. Pero mucho de eso... Muy apetecidas. Y quienes están siempre al día de esto son los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados que atienden a la parte internacional les conviene. Entonces, cuando yo trato con la parte internacional, siempre busco una firma de abogados que represente la parte internacional y sepa los incentivos. Sepa los incentivos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tener equipos, e inclusive, no tenés que tenerlos dentro de tu planilla. Simplemente... Tenés un equipo acá de oficinas a donde está experta en la parte comercial, en las zonas francas, por ejemplo. Está también la otra parte que son fincas, las que son la parte vertical, los desarrolladores. Entonces, hay que saber quiénes, y ahí sí tengamos cuidado, que tengamos una vigilancia muy grande de quién nos representa. Porque nos hemos jalado un par de tortas con gentes no muy... éticos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces tenemos que tener, hacer lo que se llama en Estados Unidos un due diligence, un debido proceso cuando estás recomendando a una firma de abogados o cualquier servicio, ¿verdad? Que sea importante. Entonces la investigación siempre es importante.
En esa, sí. Tocaste varios temas importantes. Bueno, hablamos de la importancia de la ética. Este es un énfasis muy claro en la parte de la educación, de conocer el producto. Como bien mencionábamos, Costa Rica es un país muy apetecido también a nivel internacional. Y todo esto conlleva una responsabilidad. Cuéntanos un poquito de esa responsabilidad, que no es solo vender por vender, como bien lo venías comentando. Hay una responsabilidad detrás de todo eso. Porque es muy grande. Es muy grande, claro. La responsabilidad tiene, mira, creo yo que cuando uno realmente es responsable profesionalmente, tenés que tener en cuenta que estás preparado para eso. Además de la ética que ya hablamos, es la parte docente. Y aquí hablé, que quiero, porque solamente mencioné el CIPS, pero fíjate que la Cámara ha dado también el ABR, que es la representante acreditada del comprador, que eso es importante saber cómo se representa a un comprador. Eso es muy importante. Y el SRS, que es el representante especialista del vendedor, también. En Estados Unidos todo el mundo se especializa, aquí hacemos de todo, pero en Estados Unidos el que representa al comprador, el que representa al vendedor, ¿verdad? Específicos. Específicos. Y está el CRS, que es el asesor especialista en residencias, que eso es a nivel mundial en realidad. Y el NR Green, que para mí es muy importante. Claro. ¿Por qué? Por Costa Rica, que en primer lugar nosotros sobresalimos por la parte ambiental, pero en este caso no se aplica al ambiente externo, sino ve lo que es, y lo voy a leer porque yo creo que es importante. Ajá. Certifica en sostenibilidad y eficiencia energética en propiedades. Capacita para entender, comercializar y asesorar sobre casas ecológicas, materiales sostenibles, energías renovables y programas de ahorro de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Para un país que ha tenido esa visión, ese trabajo, esa línea, eso es fundamental. Fundamental, y que la Cámara lo haya dado, me parece excelente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Costa Rica es. Nosotros somos a nivel mundial reconocidos como el país. Yo no diría el número uno, aunque así lo digo, porque en realidad hay muchas cosas sí, pero nosotros somos a la vista del mundo, sí, claro, el país sostenible número uno. ¿Por qué? Por la ubicación, por la idiosincrasia nuestra, y realmente Costa Rica es muy diferente, inclusive dentro de nuestra región. Correcto. Sobresalimos en todo. Sí. Yo en eso soy muy prejuiciada, pero creo que con justificación. Claro. Porque yo sé lo que Costa Rica es, lo que Costa Rica vale. Mire, lo único bueno que cuando uno ha estado en diferentes lugares es apreciar mucho lo que uno tiene aquí. Así es. Y eso tenemos que con responsabilidad cuidar nuestro país, que es chiquitito en comparación, pero que tenemos que ponerle atención, y nosotros todos somos responsables de lo que pasa con la tierra nuestra. Y de ahí se parte como asesor, porque definitivamente conociendo lo que tenemos, hablando de la capacitación, empezando el asesor por sí mismo, en prepararse, en estructurarse, en organizarse, en capacitarse, y luego conocer el país, conocer el producto, pero también conocer el cliente, que tú lo mencionaste. Claro, me devuelvo un poco a la parte que mencionaste del staging, porque qué interesante. Muchas veces se piensa en lo voy a preparar así o de tal manera porque el cliente, no, estás dejando una neutralidad para que más bien los diferentes clientes o el cliente pueda ponerle su sello personal. Entonces eso es muy, muy interesante. Así es, y yo recomiendo siempre, que no siempre lo logro porque hay personas, y entiendo el porqué, enseñar las casas sin los dueños. Porque cuando uno lleva a un cliente, sobre todo internacional, los clientes son muy directos y a veces tienen comentarios ofensivos que no querés que la gente... Sí, en Estados Unidos en general los dueños nunca están. Sí. Es decir, es el corredor o la corredora que realmente muestra la propiedad sin ellos. Y también una de las cosas importantes, porque aquí tenemos muchos pets, mascotas, las mascotas, que siempre tenemos perros, ¿verdad? O gatitos o esto que lo otro. Es mejor no tenerlos. Entonces hay muchas cosas. Distracción. Sí. Voy a sugerir algo que hago yo y que creo que me ha dado resultado. Cuando yo tengo un cliente, yo hice 8 videos de cómo hacer el staging,
Se lo mando de acuerdo a lo que es casa comercial o lo que sea. Lo mando para que sepan. Y si necesitan mi asesoría en sitio, lo hago. Pero son tan claros que les facilita el por qué. Y también me evito que a veces se enojan cuando yo estoy siendo un poquito estricta. Tenemos que quitar esta mesa porque es demasiado grande y no me está mostrando el espacio. Ya tienen unas pautas. Y exacto, pueden... entonces a donde ellos entienden el por qué, antes de que yo llegue, entonces hasta después es lo mínimo. Exacto, entonces hay que tener tacto en eso porque en nuestro país no estamos acostumbrados. Eso es muy común en Estados Unidos, pero aquí no. Porque acuérdate que las casas se venden siempre, casas modelos. No estás comprando nada, pero te entra por los ojos y ya vendiste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata. Y ahora está lo que se llaman las oficinas virtuales, a donde Sila, por ejemplo, bueno, voy a entrar ahora a las asociaciones, pero Sila en la parte tecnológica tiene algo muy bueno que lo está desarrollando en este momento el señor Tony Musi, que es venezolano y parte de la junta directiva de Sila, a donde tienen oficinas virtuales. Nosotros vamos a poder comprar espacios a donde vamos a tener una oficina virtual. Genial. Entonces yo voy a exponer ahí, puedo hacer ahí lo mismo que las asociaciones, porque Sila, en el caso de Sila, son 19 asociaciones que pertenecen a Sila. Y Costa Rica es el único país que tiene 2 asociaciones que pertenecen a Sila. Las demás son solamente una. Entonces, estas 19 que son miembros de Sila pueden comprar una oficina virtual en Sila. Y ahí vamos a tener la exposición. Se está desarrollando y es también a través del metaverso, que es otra de las cosas que estamos así. Por mi edad, yo obviamente no soy tecnológica, pero tengo la gente alrededor mío que lo es. Pero también tengo que empaparme de lo que es eso, aunque yo no lo haga, pero tengo que saber por qué, ¿verdad? Entonces, esa educación tecnológica es en este momento vital. Sí. El que no lo hace, como me dijeron a mí, te quedas atrás. Entonces, hay que estar al día, no importa la edad de uno. De acuerdo. Y voy a entrar a algo más, que no sé si es otra pregunta, pero ¿qué es la preparación de los referidos? Sí. ¿Quieren que entremos ahí? Por favor. Bueno, los referidos es la manera que hacemos negocios internacionalmente. Eso es. Entonces, para que no hayan problemas de comunicación, los acuerdos entre nosotros son muy importantes. Y yo, vean que digo acuerdos, no digo contratos, porque la gente se asusta con la palabra contratos. Acuerdos. Sila crió, en realidad, a través de Sila Mujeres, criamos los referidos en inglés, en español y en portugués, porque están los 3 idiomas en Sila. Entonces, está el acuerdo, vamos a poner cualquiera de ustedes conmigo. ¿Me estás refiriendo? Ajá. A mí, alguien, voy a asumir que estás en Estados Unidos. Entonces, me estás refiriendo a alguien, entonces yo te digo, mira, muy bien, pero tengamos un acuerdo entre usted y yo de que va a ser un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades, pero que evita muchos problemas. Total. Entonces, en el momento que ya acordamos la comisión, porque la comisión no está escrita en piedra, es un acuerdo que va desde el 20% al 50%, dependiendo del involucramiento de la persona y de muchos otros factores. Sí. Pero una vez que está eso establecido, yo te voy a decir, yo necesito que la persona que me vas a referir, que tengas un acuerdo que realmente califique para la propiedad que me está presentando. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos aprendido que nos mandan referidos y nosotros, como somos responsables, los paseamos por todo lado. Entonces lo que hicieron es, de vacaciones, yo pagué la mitad de la vacación de los señores. Sí. Entonces tenemos que evitar que ese referido que me estás mandando es realmente a través de un debido proceso, si califica y realmente es serio, ¿verdad? Entonces, sí. Una vez que ya yo tengo el acuerdo contigo y el referido lo tiene contigo, entonces entro yo con el cliente que me mandaste. Total. Y ese cliente va a tener otro acuerdo conmigo, porque en el caso mío yo no trabajo más que en exclusivas. Entonces, en un tiempo que acordamos él o ella y yo, voy a tener resultados.
Claro, para eso es una gran responsabilidad y la obligación, que lo estábamos hablando antes de entrar a este podcast, es que tenemos la responsabilidad y la obligación de que el cliente encuentre esa propiedad. Si yo no la tengo, yo tengo la obligación de buscar dentro de toda la red, sobre todo de las asociaciones como nuestra cámara, quién la tiene. Entonces, ahí eso es muy importante. Los referidos también se va más allá, que tal vez en otro lado podemos hablar, porque también tenemos que saber cuáles son los impuestos que se necesitan. Y en Costa Rica tiene uno que es el exit tax, que no es el impuesto de ventas, que no lo es. Entonces eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque a mí Hacienda me lo va a cobrar. Total. Pero como estoy compartiendo una comisión con el referido de allá, yo tengo que retenerte esa parte para yo cumplir con Hacienda. Exacto, porque yo no voy a pagar tu parte, yo pago la mía. Entonces, todo ese conocimiento legal de lo que se necesita cuando compartís internacionalmente hay que saberlo, porque todos los países tienen sus reglas diferentes, sí. pero la nuestra es así. Entonces, esa parte, para que no hayan enredos ni malentendidos, es importante desde un principio que sepas cuál es la regulación y el reglamento de Costa Rica, para que en el momento que yo te quite esa parte, no te pelees conmigo. Como vamos viendo, se abre un panorama y un espectro bastante amplio que involucra conocimiento legal, conocimiento del país donde estamos, el producto, internacionalmente de dónde viene por su legislación, las costumbres de esas personas, los referidos, pero también hay un tema que mencionaste que es muy importante, porque siempre a nivel de asesores inmobiliarios, brokers, etcétera, y clientes, existe un tabú y una mentalidad muy clara hacia un lado o hacia el otro sobre la exclusividad. Sí. ¿Por qué no nos comentas un poquito en ese espectro de cómo se combina? Y mencionaste que gracias a los referidos, muchas veces, o a los otros colegas, muchas veces es que se puede o comprar o vender una propiedad, porque es mucho más rápido. Pero el tema de la exclusividad, ¿cómo se maneja? Eso es un tema muy importante, porque en realidad carecemos de información de eso. En primer lugar, los MLS, que son las Multiple Listing Service, que es la base de datos en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, son siempre exclusividades. No te permiten open listings, la mayoría, por lo menos de los que yo conozco. Entonces, ahí empezamos, que si yo quiero a alguien, que si quiero mandarlo a todo lado, ya tengo que tener la exclusividad. No todos, pero la mayoría de los que yo conozco sí lo tienen. Entonces, esa es una cosa que tenemos que saber. La exclusividad, siempre he dicho que no todo mundo lo puede hacer. Para eso se necesita un poquito de experiencia al principio. ¿Por qué? Porque la exclusividad te da esa responsabilidad del conocimiento que tal vez alguien que está comenzando no lo tiene. Entonces, mi sugerencia siempre es, antes de tirarte a eso, y como ahora hay franquicias, yo sugiero, aprendan de las franquicias o de alguien en que sepa y tenga esa experiencia antes de tirarse a nadar de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí para un principiante va a ser muy difícil, al menos que las circunstancias sean diferentes, en que vas a tener una cartera de producto. La experiencia, cómo se maneja, o las designaciones internacionales, la docencia internacional, todo eso no lo va a tener un principiante. Entonces, se necesita en eso tener como una escalerita que vas poco a poco para llegar a un momento que te sientas confortable de eso. Pero vean qué importante, nosotros tenemos, para responderte, de educar a nuestros propietarios por qué la exclusividad es importante. Porque, un propietario normal, que es la mayoría de los que tenemos en Costa Rica, consideran que tener un open listing es lo mejor, porque vamos a tener 100 corredores que nos van a correr la propiedad. Lo que es de todos no es de nadie. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío, y estoy segura que cualquier persona que maneja la exclusividad, hay una responsabilidad muy grande.
que dentro de un plazo tengo que cumplir y también son reportes y esto y estudios que por qué no funcionó, bajemos el plazo y hagamos esto. Es un montón de cosas que yo tengo que hacer, pero también estoy satisfecha que este esfuerzo va a ser a través mío. Pero si yo tengo un open listing donde lo tienen 100, yo no le voy a poner atención a la propiedad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que yo le pongo a una exclusividad es muy diferente al que le pongo a un open listing. Claro. Pero esa educación tenemos que pasársela. Ahora, si dentro de un término razonable, es decir, dentro del contrato, ¿verdad? O del acuerdo que se firma, eso. Les voy a decir cómo opero yo. Okay. Porque si bien yo tengo un plazo, pero si por A o por B yo no he podido cumplir eso, yo me siento responsable. Y yo mismo hablo con la persona y les digo, si ustedes quieren cambiar esto, lo hacemos. Pero si ellos quieren retirarse, no hay problema, claro. no, porque tienen razón. Sí, tienen razón. Entonces, yo no es que, no, mire, le hace falta un mes. No. Sí. ¿Por qué? Porque ellos primero han visto lo que he hecho. Porque hay propiedades y propiedades a donde uno puede... Vea, eso es otra cosa, vea. Internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos, cuando uno vende una propiedad, tienen lo que se llama el inspector. Es obligación por ley. Vienen a ver la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso no se puede vender, al menos que el inspector diga, ok, que ya pasó toda la parte estructural y de todo. Nosotros aquí no tenemos eso. No. En el caso mío, sobre todo internacionalmente, yo siempre pido un avalúo. Okay. Siempre. Punto porque de es partida. claro, porque eso además, pero vea, hay avalúos y hay avalúos. Sí, claro. Entonces, yo pongo lo que se llama el avalúo justo. ¿Qué es un avalúo justo? No es bancario. No es bancario, porque va a estar a favor del banco. Sí. Entonces, yo busco las compañías, aquí hay muchas muy buenas, puedo nombrarlas, pero no voy a hacer un comercial, pero hay muchas muy buenas. Sí, total. Entonces, busque una que tenga una buena reputación y le dice esto, mire, yo le voy a dar a usted solamente las fichas técnicas, pero también tengo que agregar, porque la ficha técnica te habla de la propiedad en sí y si hay una construcción también, pero lo que no te dice son las mejoras. Sí. Entonces, eso sí hay que divulgarlo. Si viene un avalador, le digo, bueno, mire, estas son las fichas técnicas, pero estas son las mejoras que se hicieron en este año y en este año. Cambia el valor de la propiedad. Cambia el valor de la propiedad. Entonces, pero yo les digo, yo quiero un avalúo justo. El avalúo justo es que realmente está hecho. Y también les pido algo que aquí no piden, que es el valor de mercado. Sí. Eso es importantísimo, porque los MLS de Estados Unidos te dan todo el valor de mercado en los MLS, aquí no. Entonces, pero si vas a tener un avalúo, pedirle que ese valor de mercado esté incluido en el avalúo. Entonces ya tenés un punto de referencia. Y además que me sirve muchísimo bajo punto de venta. Sí, porque vean lo que pasa. Están los corredores internacionales que te conocen. Ajá. El que me conoce va a creer en mí. El que no me conoce viene con quién es Ofelia. ¿Verdad? Entonces, generalmente, si estamos hablando de algo caro, ellos van a tener su propio avalúo y su propia firma de abogados. Sí. Porque estamos hablando de movimientos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un avalúo justo, yo sé que el de él, o para arriba y para abajo, pero muy poco. Sí, entonces, ya tengo validez de lo que yo estoy vendiendo. Sí. Entonces vean la diferencia. No está inflado. No está inflado. Sí, pero también tenemos que ser fuertes porque yo conozco, es que acuérdense que está, el precio está el del mercado, el del corredor y del dueño. Y del dueño se pone furioso cuando no estamos... No está por ahí. ¿Y qué es lo que vale? Es el valor de mercado, aunque el precio justo sea otro. Pero el valor de mercado en ese momento es el que es y es el que la gente va a ir, ¿verdad? Entonces hay que saber toda esta mecánica de los valores, ¿verdad? Del propietario, del avalador, del corredor y saberlo interpretar bien y convencer al propietario de lo que debe de ser. Y ahí es donde entra el conocimiento de uno. Mira, si quieres esto venderlo tanto, tenemos que hacer esto y el otro. Ahora, una de las cosas que yo nunca hago, y aquí lo voy a decir porque ha sido mi experiencia también, a donde cuando quieren bajar el precio de la comisión.
Y señores, ahí yo sí doy a respetar mi trabajo. Sí, tiene que porque ser. el trabajo mío es grande. Muchas veces es desperdiciado. Desperdiciado en el sentido que no ocurrió nada y existe una cantidad de inversión de la propiedad. Sí. Pero si lo haces así, por eso cuando tengo yo las exclusividades, en el caso mío, porque las comisiones son siempre negociables, la casa, Costa Rica Soul First Realty, tiene siempre el 50%. El otro 50% que usted quiere, eso es cuestión suya. Pero cuando yo estoy manejando una propiedad como debe de ser, la casa que tiene la exclusividad, mínimo el 50%. ¿Por qué? Porque además del esfuerzo, en el caso mío, que a veces yo tengo la propiedad que andas buscando, pero la tenés vos, entonces, ¿qué hago yo? Yo te busco, te digo, mira, tenés la propiedad que mi cliente quiere. El acuerdo es entre él y yo, pero no entre usted y yo. Yo a usted, yo no le quito nada, pero la comisión que yo recibo es la que comparto con usted, no con usted. Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy clara para que todo el mundo esté bien. Yo veo en la cámara las quejas en los chats de la gente que no me dijo esto, que el otro, los pleitos. Los referidos resuelven eso. Claro. Resuelven eso, porque yo creo que hemos llegado que ya la palabra cuesta un poquito, sobre todo cuando tenemos que resolver un conflicto, ¿no? Aunque la Cámara tiene la resolución de conflictos, pero creo que para evitar todo eso, por escrito es mucho mejor, ¿verdad? Creo que tienes opción, como lo veníamos comentando, desde la formación. Si te hagan las cosas bien desde el inicio, es mucho más fácil y más sencillo evitar ese tipo de problemas. Ahí vuelvo a hacer hincapié otra vez en el tema de la formación, de las certificaciones, de las designaciones, porque todo eso nos ayuda, primero, que mejoremos como industria, y segundo, también evitar un montón de conflictos internos que se suelen dar por esa mala interpretación, esa mala comunicación. Todo eso puede ser resuelto con formación. Claro, yo creo que cuando uno tiene ya una guía clara, porque muchas veces no somos claros ni nosotros mismos. Es cierto. Sí. Entonces tenemos que el papel, y fíjate que esos referidos son muy básicos. ¿Y por qué son básicos? Porque si tenés puntos puntuales, los puedes agregar, obviamente. Pero yo siempre recomiendo, y se lo digo a los abogados con quien yo trabajo, no me compliquen la vida, porque a veces los abogados se traen al traste una negociación, claro. Entonces, por una palabra, una frase y póngamelo sencillo. Y no me arruinen esto, porque ha habido, yo he tenido casos que he tenido que no cerrar porque el abogado era más papa que el papista. No, hay también que ser justo, porque mira, la manera en que yo lo veo es esto: cuando viene una persona extranjera a nuestro país, viene nervioso o nerviosa, viene a invertir en un país que no conoce, y vamos a decir algo que también es cierto: Latinoamérica no tiene una reputación mejor porque siempre hay cuestionamientos de cosas que pasan. Precisamente por eso hay que hacer ese due diligence del cliente, de todo, que lo que uno ofrece también estés seguro, que el producto que tengas, que estés convencido que es lo que te dicen, porque a veces los propietarios no te dicen. Hay cuestiones ocultos, claro, vicios ocultos. Como no tenemos un inspector que viene a hacer eso, por eso te digo que el avalúo es muy importante. Te respalda a vos, respalda al cliente, respalda al inversor. Entonces yo creo que eso es muy importante. La educación, la capacitación y ese due diligence es clave. Y también no olvidar que no es una negociación, un one shot deal, porque esa persona o esa familia trae referidos, para bien o para mal. Exacto. Ojalá sea para bien, para que sea la cadena, y entonces va de la mano los abogados, los electricistas, los plomeros, y es el país. Es el país en el fondo el que debe salir bien. Y volviendo a ese tema de país, ¿por qué habiendo una oferta internacional tan grande en la región, en el Caribe, con todo lo que está pasando internacionalmente, por qué Costa Rica es el lugar para invertir? Mira, yo con eso yo sonrío de aquí a acá, porque yo estoy totalmente convencida de lo que somos. Perfectos no lo somos, eso ya lo sabemos. Pero vieras que en comparación
de lo que tenemos Costa Rica. Mira, durante el COVID, ahí fue donde me empecé yo a dar cuenta. Yo tuve 170 y no sé cuántos, 172 reuniones virtuales, que eso fue lo que hice. Cuando estaba en el COVID, que no podía ir a ningún lado, me empecé a hacer los Zooms en todo lado, y ahí me di cuenta de la retroalimentación que me llegaba de todo lado. Vamos a ver, con lo que estabas diciendo, Costa Rica es un lugar, bueno, además de precioso geográficamente, es muy estable políticamente, también tenemos una manera de ser diferentes, y tenemos dos puntos esenciales: que no tenemos ejército, y no tienen idea lo que eso hace en este momento, sobre todo de tener un país chiquitito como el nuestro, donde no tenemos ejército, a donde aquí los extranjeros pueden tener los mismos privilegios que usted y yo, menos el voto, pero todo lo demás es exactamente igual. Y nosotros somos muy joviales. Yo creo que el tico es una persona que le gusta, más bien a veces nos excedemos por dar una dirección, por no decir que no sabemos, damos una dirección mala, pero siempre estamos ahí para ayudar. Entonces, mira, aquí yo creo que parte de todo eso es lo que la gente me ha dado, la retroalimentación. Para Costa Rica, el retiro activo, no pasivo, y les voy a explicar la diferencia. El retiro activo son esa gente que va, por ejemplo, de los 30 a los 60 años, a donde son activos, no necesitan asistencia médica. La asistencia médica es buena para el GAM, pero el retiro activo es buena para las playas, pero para eso la gente tiene que estar saludable. Entonces, Costa Rica es un foco de atención. Y te voy a decir cuál es el número uno. En este número uno, créanlo o no, es Costa Rica. Okay. Costa Rica primero, en América del Sur es Uruguay, sí. Y en Europa es Portugal. Okay. Pero claro, por las cosas que están pasando, las guerras, sí, las partes políticas, las divisiones, en todo lado, ¿verdad? Costa Rica es muy apetecida. Y tal vez podemos entrar en por qué Costa Rica, sí, ¿verdad? Yo apunté eso porque en realidad no quiero que se me estile nada. Porque aquí estamos vendiendo, ¿qué? Un estilo de vida. Un estilo de vida en Costa Rica. Que eso es lo que estamos vendiendo. Todos esos digitales, nómadas digitales, vienen por eso, vienen por un clima ideal, un sol todos los días. Pura vida que escucha. Bueno, yo en todas las cuestiones, yo pensaba cuando me decían pura vida, yo juraba que eran ticos. No, qué ticos ni qué nada. Son gente que ya adoptaron porque ya es un logo nuestro, ¿verdad? Sí, entonces, ese pura vida es el equivalente al shalom en hebreo, que quiere decir hola, ¿cómo estás? Estoy bien, es decir, de todo, ¿verdad? Entonces ya todo mundo lo conoce y ya no nos confunden con Puerto Rico tampoco. Sí. Entonces eso a mí pesar de que no sepan mucha geografía, no nos confunden. No, ya no, antes sí, pero ya no. Entonces vean, esa parte de Costa Rica para mí es una satisfacción enorme porque hay que preguntarse qué es lo que el inversor está buscando. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, quiere un lugar en el mundo donde los sistemas de salud universales son excelentes y capaces de resolver problemas de salud en situaciones de emergencia. Mira, Costa Rica respondió muy bien, aunque después nos dimos cuenta que las vacunas y eso no eran tan buenas, pero en ese momento estuvo muy bien. Costa Rica respondió muy bien. Después, perdón, y el sistema de salud se vio muy bien. Muy bueno, el sistema universal. Sí. Bueno, también para que sepan, porque me hacen esa pregunta, los extranjeros pueden tener el servicio de salud universal de Costa Rica pagando una cantidad que mucha gente no lo sabe. Pueden pagar aquí, sí, claro, pero pueden hacerlo, ¿verdad? Que mucha gente no lo sabe. Ahora, el lugar preferido para su familia, ya que podrán vivir donde quieran, en lugar de donde deben, que es el caso de los nómadas digitales, ¿verdad? Que ya, porque van a estar trabajando de las casas, lo mismo que muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Aquí los que sufrieron fueron las oficinas, ¿verdad? Porque ya se están recuperando, pero en ese momento eran las oficinas, ¿verdad? Sí. Y también un lugar que cuente con alta tecnología.
nosotros la tenemos en todo el país. Todo el país. Yo no te digo que es perfecta en todos, pero en el GAM y en las playas no hay problema. Nosotros no tenemos problemas de eso. Y además el recurso humano de Costa Rica está muy altamente calificado. A mí me dicen, bueno, es que Costa Rica es muy caro. Sí, yo considero que Costa Rica es caro, pero también los salarios mínimos son superiores y vivimos de una manera diferente. Por eso yo me distingo de lo demás, porque sí, es caro, yo sé. Y los estándares también. Y todo. Sí. Ahora, y esto es muy importante para mí, que tiene una conciencia social y el respeto al medio ambiente, forman parte de la gente país. Bueno, Costa Rica a la parte ambiental siempre le pone mucha atención. Y yo creo que eso nos caracteriza. Ya hemos ganado premios internacionales. ¿Cómo se llama? Championship of the Earth, que eso fue con el rey William de Inglaterra, que nos dio ese premio, y otros anteriores. Entonces tenemos premios muy importantes a nivel internacional de cómo Costa Rica es un país sostenible y ambiental. Y donde la educación es la máxima prioridad, aunque yo considero que podríamos ser mejores ahora, pero siempre nos hemos distinguido por una educación que es muy buena, ¿verdad? Sí. Y el país es políticamente estable, y donde el sistema judicial, vean, eso es muy importante, se aplica por igual a extranjeros y a ciudadanos, excepto el voto, ¿verdad? Y para mí es nuestra gente. A mí me encanta el tico, es decir, el tico es una persona amable, sobre todo cuando te vas en las áreas rurales, a donde mis abuelos eran de Cañas. Okay. Entonces yo me iba a pasar las vacaciones a Cañas con mis hermanos, y yo me acuerdo que nos montábamos a caballo y yo siempre llegaba con un mango, con una fruta. Claro, ahí, Ofelia, ¿cómo estás? Pues mira, llévale a tu abuelo. Eso, autenticidad. Eso es oro. Sí. Entonces nosotros somos gente que en realidad somos muy buenas. Les voy a hablar muy claramente, y así lo digo yo con mis amigos panameños. El problema nuestro es la burocracia. Que la burocracia nuestra no nos... Porque me preguntan, Ofelia, qué bonita conferencia, ¿y por qué ustedes no son del primer mundo? Sí. Bueno, para mí es muy sencillo, por la burocracia. Total. Y en eso nos gana Panamá, pero el recurso humano nuestro es superior. Sí, tenemos y el servicio. Ejemplos de compañías que se han ido para Panamá y regresan. Claro, el servicio y el recurso humano nuestro superior en toda Centroamérica. Yo no sé en Latinoamérica, pero en Centroamérica definitivamente. Eso te lo digo porque trabajo también en Panamá y sé cómo es. Son muy agradables ellos, pero el recurso humano nuestro es superior. Sí. Ahora, y también yo creo que una de las cosas que tenemos que identificar, que eso lo digo yo, cuando ustedes representan un producto, también tengan una firma de ustedes que representan el producto. Ya yo tengo la mía y les voy a decir, es que no lo traje, pero sí apunté. Cuando yo pongo esto, y esto que les acabo de decir todo, Costa Rica lo tiene. Y por eso es que somos preferidos. Sí. Pero yo siempre firmo con una cosa muy bonita que es no lo traje, lo debería haber traído, pero sí lo apunté. Luego lo incorporamos. Sí, lo podemos, sí. Donde nuestro ejército son nuestras tortugas, nuestra fuerza aérea son nuestras lapas, y nuestra marina son nuestros delfines. Qué profundo. Yo tengo una firma, esa es mi firma. Ya la gente me conoce por eso. Entonces, cada uno de ustedes que se identifican con algo que resalta, hagan su firma así. Muy bueno. Entonces se van identificando. Muy buen tip. Sí, se van identificando. Entonces yo creo que eso es parte de lo que los hace sobresalir, ¿verdad? Sí. Y esa es la pregunta, porque dice, bueno, Costa Rica lo hace sonar maravilloso. Le digo, sí. Es maravilloso, pero lo que nos falta es la parte burocrática, que yo creo que todos los gobiernos están tratando de hacer algo y ojalá que sea así para nosotros, ¿verdad? Porque es lo que nos falta. Por ejemplo, les digo, como yo vendo proyectos en papel, pero los proyectos que se venden en papel tienen que ser con la permitología al día. ¿Qué quiere decir? Que si yo le vendo a alguien de afuera un desarrollo en papel, ¿verdad? Puede empezar a construir al día siguiente. Okay. ¿Por qué? Porque cuando un desarrollador viene y compra un lote para empezar su desarrollo, dura 2 años con la tramitología. 2 años. Pierde una ventana importantísima. Enorme. Entonces, la ventaja de vender algo en papel,
si tenés la permitología al día. Pero para eso también otro consejo. Asegúrense que esa permitología que ustedes están representando realmente esté al día. Porque te puede decir un desarrollador que sí, cuando o puede no. haber vencido. Claro. Es que vence todos los años. Sí, claro. Muchos permisos vencen todos los años. Sí. Y es caro, es una tramitología. Pero entonces ahí es donde entran para mí el equipo de abogados que yo tengo a estudiar que eso esté al día. Porque si no está al día, estoy ofreciendo algo que yo soy responsable porque no atendí la parte legal. Entonces esa parte cuídense mucho, porque parte de conocer una franquicia es que el broker es responsable de todos los agentes que le trabajan, ¿verdad? Inclusive en Estados Unidos un broker hace de todo, es el que gana más, el que más preparado está. El agente no puede anunciar, tiene que ser a través de la franquicia, ¿verdad? Y en este caso, para mí, muy importante que se pertenezca a una asociación de nombre. En el caso nuestro, pues nuestra cámara. Un respaldo. Un respaldo. Y en el caso nuestro, las 3 asociaciones internacionales más importantes, que es la NAR, que es National Association of Realtors, que es fabulosa y ha sido un socio bilateral nuestro por muchísimos años. Y también SILA, ¿verdad? Que ahora podemos también tener mucho acceso a eso, a donde yo fui presidenta y vicepresidenta de SILA y crié a SILA Mujeres. Y quiero decirles algo, que esto es importante porque la Cámara ya crió a la Cámara de Mujeres. Ok, bueno. Vean qué punto. Sí, lo vi por ahí. Sí, muy importante. Excelente. Vea qué importante. Y también tiene a SILA Jóvenes, que también nosotros en la Cámara lo tenemos. Pero la importancia de la mujer, somos el 67% de las mujeres inmobiliarias, es muy alto, claro. Pero que no tienen relevancia de posiciones a nivel mundial. Entonces, mira. hay una disparidad. Entonces, nosotros en SILA Mujeres trabajamos. Pero ya se está Estamos alineando. Sí. Y también, cosa que hay que tener en cuenta, la mujer tiene que protegerse porque lastimosamente hemos tenido casos hasta de muertes, de gente que ha mostrado propiedades y son una minoría, gracias a Dios, pero suceden. Entonces, también nosotros en nuestras cámaras tenemos que ser responsables para que las personas que se ven afectadas tengan ese apoyo psicológico. SILA, inclusive Martita, nuestra, que es ahora la directora de mujeres acá y la secretaria de SILA, ella junto conmigo se crearon los centros psicológicos entre los 19 países para el apoyo psicológico de este tipo de mujeres. Y además de eso, de tener la parte docente, que eso sí podemos ayudar, pero la parte psicológica, nosotros no somos psicólogos, pero cada país tiene un centro psicológico para que tenga ese apoyo. Entonces, para mí la mujer, yo soy muy adicta de la mujer, mi hija también, entonces estamos siempre que la mujer tenga la protección y el respaldo. Y SILA se lo está dando, la Cámara se lo está dando, la NAR se lo está dando y FIAPSI también. Esas son instituciones internacionales que le dan a la mujer su lugar. Entonces yo creo que hay que agradecerles a la Cámara, a la Segregar, que también lo hace, a SILA, a la NAR y a FIAPSI. Entonces, agradecerle y seguirlo cultivando, seguirlo desarrollando, participar y apoyar, que definitivamente es bien importante. Hay un tema, bueno, como podemos ver, Leonard, Ofelia tiene muchísimo tema, muchísimos aspectos importantísimos y gracias de verdad por lo que nos has compartido, pero hay algo que sí les quiero preguntar a los dos. ¿Cómo ven el impacto de la inteligencia artificial en la gestión inmobiliaria, llámese nacional o internacional? Si quieres, Leonard, tú por favor, tú que eres el mejor experto y tequi aquí del grupo. Exacto. Como decía y como comentábamos también, el tema de la formación es fundamental. Siempre he considerado, y creo que todos estamos muy de acuerdo en eso, de que pues la vida, el mundo en realidad es muy cambiante. Entonces debemos irnos acoplando a esos cambios, es algo totalmente natural. Más bien lo antinatural es no cambiar. Entonces, así es. Todo este tipo de herramientas, pues como todo, puede tener su lado
a favor, podemos tener nuestro lado en contra. Lo importante es adaptarnos a ese cambio, porque si no nos adaptamos nos quedamos botados, como mencionamos antes. Entonces el tema de la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, ha venido a transformar no solo la industria inmobiliaria, la mayoría de industrias, como mencionábamos, el hecho de trabajar desde casa era algo impensable. Sí. Desde el carro. Sí. Y todas estas herramientas llegan a facilitarnos y también a complementarnos, pero pienso que nunca a reemplazar. Así es. Qué importante que dijiste eso, que eso era lo que yo quería rescatar. También se me olvidó mencionar que Sila crió a Sila Jóvenes, que también la Cámara lo tiene. ¿Por qué menciono? Porque Sila Jóvenes son los que realmente, a través de Tony Musi, que no es joven, pero es el que lo lidera en Sila, está revolucionando toda la parte inmobiliaria. Entonces, como decís, es que es un cambio natural que se tiene que dar, y los que no la conocemos tenemos que conocerla y tener la gente que nos ayude para poder entenderla en primer lugar. Por ejemplo, el metaverso se vende por unidades, y es que la gente ni siquiera comprende eso. Si yo tengo una finca enorme, yo la puedo vender por unidades en metaverso. Entonces son cosas que hay que conocerlas para poder. Pero la comisión de Sila Jóvenes es muy importante, como lo es la de la Cámara. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, es hasta los 40 años. Entonces, ustedes son los que están revolucionando y no tienen idea la diferencia que ustedes están haciendo a nivel internacional. Ustedes fueron, la Sila fue a Abu Dhabi, a Dubai, a todo lado van. Entonces tienen una visión revolucionaria. Buenísimo. Que yo me les quito el sombrero, porque ustedes están no solamente enseñándonos a nosotros la parte digital, la parte de inteligencia artificial, pero sí rescato lo que dijiste. Eso está enorme, pero el contacto personal no nos lo van. Porque te voy a decir una cosa, yo que he estado en reubicación, mi esposo estaba con transnacionales. Entonces yo aprendí algo. Cuando yo llegaba a un país donde teníamos que buscar casas, escuelas, etcétera, yo me daba cuenta de la diferencia, cómo me trataban a mí como familia, cómo buscar. Y es una inteligencia, es un robot. Es un robot. Ahora, mi hijo argumenta que los robots van a tener exactamente los mismos sentimientos. Y le digo, bueno, pero hasta entonces, hasta este momento no le hago. Pero la parte humana, la parte a donde se identifica uno con otra persona, es fundamental. Entonces, todos en la industria inmobiliaria, los viejos, los jóvenes y entre medio, pensamos que es indispensable la inteligencia artificial, pero no reemplaza al corredor. De acuerdo. Pues han tocado dos temas dentro de la IA muy importantes. Definitivamente el reemplazo, que no reemplaza a la persona, y también se habla de la inteligencia artesanal, que es no dejar que haga todo sin revisar, y ahí se fue el contrato sin revisar. Te puedo haber hecho el 99%, pero el 1% está, como tú decías, en la responsabilidad de por lo menos revisar y todo. Y segundo, también los que no estamos ahí, que somos tan techy, buscar las herramientas, las personas que nos ayuden, pero no hacerse a un lado, como decir, eso no es para No, jamás, ahora no se puede. Sí. Pero ahora abundan los jóvenes. Claro. Y no es tan caro como la mayoría piensa. Son tantos los que están metidos en eso, que hay exactamente la competencia, no es un monopolio. Se abrió. Sí. Entonces, a nivel mundial. Entonces, vos los encontrás, inclusive, hay personas en Sila, donde ni siquiera en América Latina están haciendo el trabajo, lo están haciendo en Bulgaria, en Rumania, en lo que sea. Gente que realmente tienen algo específico para nosotros. Pero esa parte experimental que Sila está haciendo, Ramón ya lo sabe, es a donde podemos crear las oficinas virtuales, que eso para la oficina nuestra, para la Cámara, ¿verdad? Puede ser. Y has mencionado, Ofelia, también la unión, el trabajo en equipo, la sinergia. Y siempre están los temas que mencionaste antes, ética, exclusividad, contratos, convenios, etcétera. Bueno, muchísimos temas, muchísimo conocimiento, de verdad. Ofelia, unas palabras finales para la audiencia del podcast. Bueno, yo primero agradecerles por darme la oportunidad. Yo le tengo un cariño enorme a la Cámara, que aunque yo vengo de desarrollo, pues a mí me dieron una acogida enorme desde que entré. Los felicito a todos porque creo que la Cámara está avanzando de una manera veloz y adecuada.
y yo creo que eso es un punto que lo teníamos que hacer y bueno, vamos para adelante y yo feliz. Y lo que quiero decir es que la edad en esto no tiene nada que ver. Es la pasión, lo que haces que te gusta y si haces lo que te gusta, más bien es algo que te levantas en la mañana con una agenda que es tuya. Entonces yo más bien incito a todas las personas adultas mayores como yo que no dejen algo por la edad. Al contrario. Estamos aportando experiencia, estamos aportando y también juntarse con los jóvenes, que son los que te dan toda la información que uno no tiene. Entonces, no, más bien muchísimas gracias y por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti. Leonard, unas palabras. Sí, bueno, hago hincapié en esto que mencionaba Ofelia y soy muy en pro del trabajo en equipo. Creo que podemos complementarnos. Claro. Los jóvenes aportamos algo, también los que ya tienen mucho más experiencia, más bagaje, aportan muchísimo y juntos podemos crear algo todavía más grande. Entonces mi mensaje es ese, existen varias invitaciones muy especiales también a la parte de decir a mujeres, a todo esto que se está creando y que a veces las personas no conocen o no saben de esto. Entonces me parece muy importante el hecho de que hayamos compartido eso para que más personas empiecen a involucrar y creo que aportamos muchísimo valor y que las personas van a estar muy agradecidas porque sé que van a aprender muchísimo el día de hoy. Entonces sí, gracias a ustedes también por el espacio. Definitivamente, gracias Leonard. Y bueno, gracias a todos por seguirnos, esperamos que hagan sus comentarios del podcast. Ha sido una sesión bien interesante, bien importante. Estoy seguro que tomaron sus notas, sacan sus apuntes. Ustedes también tienen mucho conocimiento para nutrirse, pero tuvimos acá 2 invitados espectaculares. Mi nombre es Ludwig Díaz, un placer tenerlos y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.